Gerardo es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México, maestro en Psicología por la Universidad Tecnológica de México y maestro en Neuromarketing por la Universidad Internacional de La Rioja. Es miembro de la Asociación Mexicana de Neuromarketing y Análisis del Consumidor, AMNAC, certificado como experto en herramientas biométricas. Está dedicado al marketing político, actividad que lo ha llevado a participar en la conceptualización, dirección creativa, desarrollo y producción de decenas de campañas políticas. Actualmente es director creativo y consultor ejecutivo asociado en Electología, una de las principales firmas de marketing político e inteligencia electoral de México. El título de su ponencia es Neuromarketing, cómo encontrar la aguja en el pajar de la polarización política. Estamos listos para escucharte, Gerardo. Bienvenido. No te escuchamos. No sé si el sonido. Ahí estamos. Perfecto. Muchas gracias, Larisa. Es un verdadero gusto estar aquí con todos ustedes en el Neuromarketing Congress 2022. Como ya han escuchado, yo me dedico al marketing político y hoy quisiera compartirles brevemente cuál es mi visión de cómo podemos utilizar neuromarketing para encontrar los mensajes más adecuados con el grupo de electores no polarizados dentro de una elección. Pero antes de entrar en ello, quisiera hacer una breve reflexión de por qué es tan importante investigar a nuestros electores con todas las herramientas que tengamos disponibles. Y para ello voy a utilizar el ejemplo de este señor. El 15 de junio de 2015, Donald Trump anuncia su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos y al hacerlo, como bien sabemos, pues lanzó un discurso sumamente agresivo en contra de los migrantes mexicanos en aquel país, a los que llamó asesinos, violadores, traficantes, bueno. Obviamente este discurso no gustó nada en México, pero más allá del enojo que causó, la realidad es que en aquel momento no se encendieron grandes alarmas. Muchos analistas consideraban que Trump no lo iba a lograr, que no iba a ser presidente. De hecho, muchos lo veían más bien como un mal chiste político. ¿Por qué pensaban esto? Bueno, veían a un señor que hacía reality shows, que no tenía gran experiencia en política y que estaba compitiendo contra políticos profesionales, incluso al interior de su partido. Entonces consideraban que viniendo de aquí no se podía llegar acá y por eso hacían la predicción de que esto no sucedería. Parecía una predicción válida en aquel entonces, aunque en realidad estábamos ante una ilusión de validez, que en palabras del premio Nobel Daniel Kahneman, es la confianza injustificada con que se hace una predicción cuando se observa un buen ajuste entre el resultado predicho y la información inicial de que se dispone. Kahneman también nos dice que el juicio experto solo puede ser confiable cuando previamente se tuvo la oportunidad de aprender de las regularidades a través de una práctica prolongada, tal como ocurre con un médico especialista que todos los días ve casos del mismo tipo, pero en campañas políticas, en marketing político, eso no ocurre. En campañas políticas no existe el suficiente número de regularidades que se repitan campaña tras campaña como para poder hacer una predicción válida a partir solamente de esas pocas regularidades. Necesitamos hacer investigación mucho más profunda. Y entonces, cuando empezamos a ver los primeros sondeos entre el electorado estadounidense, pues nos dimos cuenta de que Trump sí era un contendiente real a la presidencia de su país, y aunque casi todo el tiempo nos estuvieron diciendo que iba a perder, pues ya sabemos que ganó. Y no solamente eso, sino que creó vínculos tan fuertes con su electorado que al final de su mandato incluso vimos escenas como estas, cuando un grupo toma por asalto el Capitolio tratando de defender una supuesta reelección. Y la pregunta que nos hacemos como investigadores es ¿por qué nadie anticipó esto? Bien, en aquel lejano 2015, los analistas se centraron en ver a Donald Trump, que era incompatible con la imagen de un candidato presidencial en Estados Unidos. Pero no voltearon a ver a los electores, a ver cómo se sienten, qué les preocupa, qué les molesta, qué les enoja, etcétera. Por eso es tan importante investigar al elector con todas las herramientas que tengamos disponibles, incluyendo las de neuromarketing. Y no es que el neuromarketing nos vaya a permitir predecir el futuro, pero sí nos va a permitir conocer muchísimo mejor a nuestro mercado electoral a fin de anticipar riesgos y oportunidades. Entonces vamos a ver cómo es el electorado. En primer lugar tenemos a nuestros electores polarizados. Muchas veces solemos pensar
que los políticos polarizan a los electores, pero la realidad es que no siempre es así. A veces el elector ya llega polarizado a una elección. ¿Por qué? Porque muchas veces la polarización se detona a partir de un sentimiento muy intenso de enojo por cosas que sucedieron en el pasado y que determinaron el presente. Entonces, tenemos un grupo de electores que está muy enojados con su situación de vida actual. Y como hacemos prácticamente todas las personas, se han contado una historia a sí mismos de cómo llegaron hasta ahí. Y en esa historia, generalmente los culpables han sido otros. Entonces, al repetirse esta historia una y otra vez a lo largo de muchos años, sucede que, por un lado, el enojo se incrementa, el elector se polariza y además se crea un arraigo muy fuerte con sus ideas. Y esto muchas veces hace que caiga en un sesgo de confirmación, es decir, solo dirige su atención hacia aquella información que confirma sus ideas. Ahí fue justamente donde atacó Trump, por cierto, reafirmando ese sesgo de confirmación, diciéndole lo que ya querían y lo que querían escuchar. Bien, todo esto en conjunto hace que el comportamiento electoral de estas personas sea demasiado rígido. Por eso muchas veces vemos fracasar a las campañas que pretenden llevar electores polarizados de un bando hacia el otro. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque en la historia que se han contado a sí mismos estos electores, el enemigo muchas veces está en el bando de enfrente, entonces no se van a ir con él jamás. Cuando estos electores se llegan a decepcionar de aquello en lo que creen, se van o con opciones similares o a esa tierra de nadie llamada abstencionismo. Ahora bien, no todos los electores se polarizan. Entre ambos polos tenemos una serie de grados intermedios en donde vamos a encontrar a nuestros electores no polarizados. Sin embargo, ellos también están en riesgo de polarizarse, no están a salvo. Ellos no se polarizan por cosas que hayan sucedido en el pasado, sino por el miedo a un futuro incierto. Y lo que los hace más vulnerables es la característica de que están más dispuestos a escuchar más opciones y, por supuesto, más dispuestos a otorgar el beneficio de la duda. El tratamiento electoral sea más flexible, de tal forma que ellos se pueden ir, como ya dijimos, a la polarización con opciones similares, al abstencionismo o incluso al bando opuesto. ¿De qué va a depender hacia dónde se muevan? De dos cosas. Número uno, de dónde se encuentren dentro de esta escala de grados, qué tan cerca estén del centro o qué tan cerca estén del polo. Lo otro es qué les digamos durante una campaña. Pero antes de entrar en eso, es importante recalcar la enorme importancia que tienen estos electores en procesos electorales cerrados, porque prácticamente ellos son los que terminan definiendo esas elecciones. ¿Por qué? Porque el elector polarizado no se va a mover de donde está, a menos que ocurriera un gran escándalo que le derrumbara la imagen del político en el que cree, ellos se van a quedar firmes en su postura. Por eso, un pequeño porcentaje de electores no polarizados que se distribuyan entre opciones similares, abstencionismo y cambio de bando, puede ser suficiente para cambiar el rumbo de esa elección. Por eso necesitamos ser muy cuidadosos con el tipo de mensajes que les mandamos a ellos. Y para ser más efectivos, necesitamos tener muy claras tres cosas sobre estos electores. Número uno, este elector no es de pensamiento homogéneo. Hay una diversidad de opiniones entre ellos y por lo tanto necesitamos una diversidad de mensajes. Pero para que esos mensajes sean efectivos, necesitamos encontrar drivers específicos para cada subgrupo de electores no polarizados. Segundo lugar, tenemos dos tipos de estímulos en la campaña, evidentes y sutiles. Los evidentes son todos aquellos mensajes que tienen un claro contenido político electoral, todos los mensajes que están dentro de la campaña, vota por tal, etcétera. Los estímulos sutiles son los que están impregnados en el contexto, no tienen ese contenido político electoral claro, pero pueden influir en la conducta electoral y por eso los podemos utilizar de manera estratégica. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, una forma es mediante el efecto priming, que es justamente la influencia que tiene el entorno en el pensamiento y la conducta. Entonces, podemos primar ciertas ideas a través del entorno, pero debemos hacerlo de manera muy sutil para que sea efectivo. Otra forma es lo que Thaler y Sunstein llaman el nudge, el pequeño empujón. Esta es una estrategia más compleja porque aquí estamos hablando de una arquitectura de decisiones para encauzar la conducta en cierto sentido. Y esto nos lleva al punto número 3. No se puede obligar a nadie a hacer aquello que en principio no quiera. Estas estrategias no son mágicas. Para que den un cierto grado de resultado,
debe de haber una predisposición a la conducta pretendida y esa predisposición se tiene que activar. Y para activarla necesitamos mandar estímulos muy, pero muy específicos. Y para encontrar esos estímulos tan precisos necesitamos neuromarketing. En primer lugar, tendremos que hacer una investigación cuantitativa para encontrar nuestro porcentaje de lectores polarizados y no polarizados. Además, dentro del porcentaje de polarizados, tenemos que dividir ambos bandos. Cuando es muy dispar el porcentaje de ambos bandos de polarizados, esa elección es muy difícil de revertir. Bueno, en segundo lugar, una investigación de tipo cualitativo para encontrar los drivers de voto de nuestros electores no polarizados y a partir de ahí vamos a definir una serie de estímulos preliminares, los cuales vamos a probar con neuromarketing para ver qué tipo de reacciones no conscientes causan en los electores y entonces poder identificar cuáles son los más efectivos. Vamos ahora a ver un caso práctico utilizando dos herramientas de neuromarketing. El político de imagen tradicional está ya muy desgastado con ciertos sectores del electorado, se siente ya lejana esta imagen. Esto lo saben bien los partidos políticos y por ello buscan nuevas fórmulas de acercarse con el electorado. El problema es que a veces, francamente, se les pasa la mano. Y entonces por eso es tan importante investigar qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Y para eso desarrollamos una campaña ficticia con el fin de evaluar ciertos elementos de disrupción. Nota aclaratoria. Los personajes que vamos a ver en esta campaña no son políticos reales, son fotografías de stock. La imagen del partido tampoco es real, es un partido inventado. Lo único que tiene cierto grado de reflejo con la realidad es el tipo de elementos de disrupción, los cuales observamos muchas veces en comunicación o cada vez más en comunicación política. Bien, partimos de esta hipótesis. Un candidato joven con actitud relajada y hasta disruptiva tendrá mejor aceptación entre el electorado de clase media que habita en grandes ciudades y tiene formación profesional. Hicimos dos pruebas de neuromarketing. La primera fue un test de asociación implícita en el cual probamos estos dos estímulos. Del lado izquierdo, nuestro estímulo de interés, candidato disruptivo, y del lado derecho, el estímulo de contraste, candidato tradicional, y evaluamos los atributos que ven en la parte de abajo, que como ven son dos positivos y dos negativos, tal cual debe ser en un test de asociación implícita. Bien, estos son los resultados. Como vemos, en nuestro candidato disruptivo, el atributo amigable se fue muy por arriba de nuestro límite superior de control que está marcado con la línea verde. Todo lo que esté en esa zona quiere decir que salió muy alto en el estudio. Este candidato, por lo tanto, es visto como alguien muy amigable, pero el atributo interesante se fue por debajo de nuestro límite inferior de control, la línea roja, y lo que esté ahí quiere decir que salió muy bajo en el estudio. Este candidato no es visto como alguien interesante, lo cual obviamente implicaría un problema. Estímulo de contraste. Vemos que el atributo amigable estuvo por debajo del límite inferior de control, lo cual ya anticipábamos desde antes de hacer la prueba. Pero el atributo interesante se fue por arriba del límite superior de control, lo cual nos indica que este tipo de candidato no es de todo rechazado por nuestro segmento estudiado. Porque además los atributos huraño y aburrido, si bien no están en una zona ideal, como fue el caso de este candidato, tampoco están en la zona más crítica, que sería sobre el límite superior de control. Están en la zona intermedia, una zona en donde podríamos trabajar con este candidato, si fuera un caso real, para mejorar su percepción ante el electorado. Bien, la segunda prueba fue un eye tracking, en el cual evaluamos estos dos estímulos. Del lado izquierdo, la versión más informal, y del lado derecho, nuestra versión más formal, pero sin caer en político tradicional. Estos fueron los resultados. En cuanto a tiempo de permanencia, vemos que el estímulo de la derecha tuvo más del doble de tiempo de permanencia que el político más informal. Además, captó la atención mucho más rápido y más participantes fijaron su atención en él. Los mapas de calor nos muestran qué zonas específicamente fueron las que captaron mayormente la atención. Nos sorprendió aquí un poco ver que este elemento del corazón que forma el candidato con las manos no llamara la atención. Tal vez en el segmento estudiado
este tipo de mensajes no sean creíbles y por eso se rechazan. Y esto se puede entender un poco mejor si lo analizamos a la luz de la hipótesis del marcador somático que planteó Antonio Damasio. Dice Damasio que los marcadores somáticos son un caso especial de sentimientos que alertan sobre el resultado negativo o positivo de una acción. Tal vez cuando los electores vieron estos anuncios y vieron el corazón, se activó un marcador somático que les advirtió sobre la intención de manipularlos. Porque además, a lo largo de la historia, los electores, a lo largo de muchos años, pues siendo bombardeados por muchas campañas, han visto muchas actitudes en políticos, cargando al bebé, abrazando a la viejita, etcétera, etcétera, y ya no se las creen. Ajá, ya saben que tienen muchas veces la intención de manipular porque en el fondo no son realmente así. Entonces, probablemente este elemento lo interpretaron de esa forma y por lo tanto lo rechazaron. Y esto hubiera ocurrido de manera automática, intuitiva. Estaríamos hablando del sistema 1 de Kahneman. Bien, nuestra hipótesis se confirmó parcialmente. Si bien es cierto que el electorado la imagen del político tradicional ya se siente lejana, eso no significa que la alternativa sea irse al extremo de la disrupción, porque a fin de cuentas, los electores de este segmento también buscan políticos en los que puedan confiar para la importante labor política. Y esto es un claro mensaje para los partidos políticos que insisten en poner candidatos extremadamente disruptivos, que muchas veces incluso caen en el terreno de lo burdo. Los electores no quieren eso, al menos no los de este segmento, entonces hay que tomarlo en cuenta. Me despido con esta reflexión. La intuición a partir de la experiencia, sin lugar a dudas, es importante. Entre otras cosas, nos va a permitir plantear buenas hipótesis que tengan sentido. Pero para llegar a la certeza, forzosamente necesitamos investigar. Les agradezco enormemente el tiempo que me han dedicado. Un agradecimiento muy especial a Gabriel Carrascosa, presidente de la Asociación Europea de Neuromarketing, por la oportunidad que me brindó de estar aquí. Otro agradecimiento muy especial a mi maestro Fernando Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Neuromarketing y Análisis del Consumidor, por todo el apoyo que me ha brindado. Fue un verdadero placer estar aquí con todos ustedes. Yo soy Gerardo Ortega. Hasta la próxima.